De esta casa, como es el doctor Rafael Ollarte, reconocido como institucionalista, con quien vamos a tratar algunos temas interesantes. Mi querido doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doña Wendy. Un placer estar con usted, con doña Luisa, con don Eduardo, con todos los amigos de I99, Día de lo de la Tarde. Feliz cumpleaños, naturalmente, y felicitarles por este programa que nos acompaña a estas horas en las que estamos pretendiendo culminar las jornadas laborales y comenzar el descanso casi, casi nocturno. ¿Viene o no viene afilado para arrancar con mi compañera Luisa Delgadillo? ¿Qué le diré, pues? Vamos, Luisa, adelante. Muchas gracias, Wendy. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Diálogo. Oiga, revisaba este artículo suyo en la página editorial de Diario Expreso, en donde usted escribe, y usted lo ha titulado Volver a la Constitución del 98, haciendo alusión de que a veces el remedio puede resultar peor que la enfermedad, por un lado, y por otro lado, que pretender ir hacia las reformas que se requieren de la Constitución de Montecristi, que según sus mentalizadores iba a durar 500 años, adolece de muchas inconsistencias y nos ha traído bastantes dolores de cabeza para quienes amamos la democracia. En todo caso, usted ha dicho que el vago trabaja doble. Y usted señala en su artículo, que me lo leí con mucho detenimiento, que para volver o pretender volver a la Constitución del 98 no era un camino tan sencillo, que tenían que estar creadas condiciones propicias y tomar las consideraciones pertinentes para tampoco incurrir en aquellos errores que también tenía la Constitución del 98. Adelante y lo escucho con una síntesis de aquella publicación de Diario Expreso, de la cual usted es articulista destacado. Lo escucho. A ver, doña Luisa, a ver. Sí, yo he escuchado ya hace harto tiempo gente que nos dice algo que es cierto, es decir, la Constitución 2008 tiene infinidad de problemas que están repercutiendo en la práctica en el desarrollo de un sistema democrático, ¿sí? Porque la Constitución 2008 no está hecha pues para vivir en un régimen democrático. Todos los problemas que usted vio o que estamos viendo y que estamos presenciando en la actualidad de concursos, conflictos entre órganos del poder del Estado, que la Corte Nacional versus el Consejo de la Judicatura, que el Consejo de Participación Ciudadana respecto de la Constitucional o de la Fiscalía, que la Asamblea respecto al presidente de la República. Naturalmente nada de eso se vio en los tiempos del correísmo, porque en los tiempos del correísmo sabíamos dónde se incardinaba el poder público. El poder público estaba en Carondelet y los demás órganos públicos no eran sino la caja de resonancia de decisiones que ya se habían adoptado en Carondelet, comenzando por los nombramientos y también por las decisiones más importantes. ¿Acaso la Corte Constitucional cervecera confrontaba con Rafael Correa? ¿Acaso usted veía una especie de enfrentamiento entre el procurador, el contralor, el consejo electoral, etcétera? No, no, porque todos respondían a un mando único. Esa es entre comillas, gran ventaja de las dictaduras, pues no hay con quién discutir las cosas y por lo tanto las cosas salgan bien o salgan mal, se hacen. Es la gran diferencia entre las dictaduras y las democracias. Ahora, si usted quiere aplicar esta constitución en un régimen democrático, se le cae la estantería, pues esto ya le pasó a Lenín Moreno y ahora le pasó a Guillermo Lazo. ¿Cuál es la Tanto que salida que tenemos entonces, doctor Ollarte? Ahora, volver a la Constitución del 98, a mi juicio, es un despropósito, por varias razones. Primero, más allá del procedimiento, si podemos discutir si el 444 te obliga exclusivamente a hacer referendos para convocar asambleas constituyentes y que son esas asambleas constituyentes las que deben proponerle a la ciudadanía un texto constitucional para que éste sea aprobado o rechazado por el pueblo. Pero más allá de eso, cuando uno propone el retorno a una constitución, sí debe tomar en cuenta una cosa: esa constitución no tiene transitorias para volver hacia el pasado. Hay muchas cosas, tome en cuenta que es un artículo de 2.300 caracteres, no se puede decir muchas cosas, pero hay otras cosas que nos puede decir. A ver, uno, primer tema, no nos preocupa hoy día el tema de la dolarización, y eso que el tema de la dolarización hoy día, por lo menos la Constitución establece que la moneda de circulación nacional lo establece la ley, y por eso es que la ley, el Código Monetario y Financiero actualmente, establece que es el dólar de los Estados Unidos. Y claro, el gran riesgo que nosotros tenemos es respecto de los desdolarizadores es que nos quedan
aquí chantar el dólar electrónico ecuatoriano o cosas por el estilo, que lo que hacen es intentar reemplazar la moneda USA americana, que ya estamos utilizando casi cuarto de siglo. Pero con la Constitución del 98 está claro el tema, la moneda nacional es el sucre. Y el único que puede expedir moneda con poder liberatorio es el Banco Central. Eso está claro en la Constitución del 98. Alguien me dirá, hay un fallo del Tribunal Constitucional, pero el fallo del Tribunal Constitucional lo único que dice es que la circulación del dólar se basa en el principio de libre circulación de divisas en el país. No dice que el dólar, nunca lo dijo el Tribunal Constitucional, que el dólar era la moneda que exclusivamente debía circular en Ecuador. Nunca dijo eso. Se sacó ahí una inconstitucionalidad de la Ley para la Transformación Económica. Nada más. Si usted cree que volviendo a la Constitución 98 no se va a producir los desbarajustes ejecutivo-legislativo que se produjeron entre Lazo y la Asamblea dominada por el correísmo, eso no es así. Si el modo de elegir al Congreso era muy similar, salvo por los asambleístas en el exterior, que como usted elige a la actual Asamblea Legislativa, y con un agravante, pues, que por lo menos ahora, si usted se quiere sacar al presidente de la República, no lo puede hacer como lo hizo con Maguad, con Bucaram, con Gutiérrez, es decir, a mano alzada, diciendo que es incapaz o que ha abandonado el cargo o cualquier cosa que usted se invente. Eso no es posible con la Constitución del 2008, con la Constitución 98 sí era posible, es decir, Lazo hubiese estado fuera del cargo hace harto rato. Si usted me va a decir que la cosa mejora teniendo un tribunal constitucional en vez de una corte constitucional, no sé cuál será la mejora si la cosa no es el cambio de nombre del órgano, sino el ejercicio de sus competencias. Pero hay muchísimas cosas más. Vea, a partir del año 2008 nosotros hemos cambiado un sinnúmero de leyes. ¿Qué me hago yo con la ley de garantías? Con los 3 libros del Código Monetario y Financiero, con el Código Orgánico de Finanzas Públicas, con el Código de la Producción, con la nueva ley electoral, con el Código Integral Penal, se me cae absolutamente todo, pues con esto del retorno chistoso a la Constitución del año 98. No, entonces no hay que venir aquí con soluciones fáciles. Las soluciones fáciles son las más difíciles a la larga. A veces se suele decir, lo barato sale caro. Bueno, parafraseemos esto. Hacer eso nos saldría carísimo. Tratar de hacer ese intento de volver al pasado. Además, con una Constitución como la del 98, que no es que era la gran maravilla ni que era perfecta, porque además esta Constitución que inaugura el hiperpresidencialismo tenía este problema. El problema de le das tanto poder al presidente de la República que la única forma que tú tienes para contrarrestar el poder presidencial es sacarlo a punta de peñasco en la vía pública. No tienes Doctor Ollarte, tal vez sí sea por esto que usted, este análisis que usted señala y que recoge muy bien en su artículo de Diario Expreso, tal vez sí sea por esto el interés del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, alineado al correísmo, ese interés de echar abajo la Corte Constitucional, que hoy por hoy le ha salido el tiro por la culata, porque ahora están dando marcha atrás frente a la amenaza de que esa Corte Constitucional termine destituyendo a los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deberán, en caso de que esto se dé, ser reemplazados por sus alternos. A ver, algo que siempre se le reconocía al correísmo era que hacían las cosas con mediana habilidad. No voy a decir con inteligencia, pero sí con mediana habilidad. Pero a partir de un momento, el correísmo hace las cosas de un modo tan desembrosado que ya parece torpeza intencional. Pues ¿cuál es el órgano del poder público que te dijo que los nombramientos realizados por el Consejo Transitorio no podían ser revisados? La propia Corte Constitucional, para blindar su propio nombramiento. Verá que yo fui miembro de la comisión que eligió a esta Corte Constitucional en el 2019. Y a mí nunca me gustó, y eso sí se lo diré, a mí nunca me gustó ese tema del blindaje. Yo siempre dije abiertamente que a mí no me gustaba esta cuestión, porque esto daba la apariencia de que algo se había hecho mal y que algo se está escondiendo, y a mí no me gusta eso. A mí no me gusta esto que la gente dude, especialmente en un país como el nuestro, donde hay tanto maledicente, y que esto se da para sospechas. Bueno, yo preferiría decir, vea, revise todo lo que quiera revisar. Si algo se ha hecho mal, que no creo que así ha sido, revise nomás y dígame y hágame responsable pues, de lo que yo he hecho mal. Pero la Corte Constitucional prefirió, frente a esto, porque también aquí la gente se inventa las cosas, blindar su propia designación. Veamos que, de hecho, si nos referimos a designaciones,
¿Cuál es la única designación hecha por el Consejo Transitorio que todavía pervive con un tiempo más o menos relevante? La de la propia Corte Constitucional, porque la Fiscal General de la República se le concluye el periodo a mediados del próximo año. Y al Consejo de la Judicatura, su periodo también se vence en septiembre o en octubre del próximo año. Es decir, no es que hay mucho tiempo como para no hacer el reemplazo. Es decir, es cosa de tener un poquín de paciencia. En el caso de la fiscal, y hay un poquín de paciencia respecto del Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional es la que tiene más tiempo. Hay miembros de la Corte, los que ingresaron en 2022, que culminarían en 2031. Es decir, básicamente cuando usted protege y blinda los resultados del transitorio es de la propia Corte Constitucional. Entonces, a ver, que la Corte vaya a desproteger su propio nombramiento, lo veo bien difícil si ya existe ese famoso blindaje. Uno. Dos, me parece torpe la actuación de Alain Berbera. Ahora, ya veremos, porque la Corte Constitucional también ha hecho unos cálculos que a mí no me parece. Es decir, yo creo que las cosas son al pan y al vino. Entonces, esto de patear la pelota, de convocar una audiencia, estas audiencias de pérdida de tiempo, como el día de ayer, 4 horas de mi vida gastadas viendo cualquier tontera. Bueno, eso fue lo de ayer. Ya está claro el tema. Lo que hizo Kimis, lo que hizo Vera, lo que hicieron los otros del Consejo de Participación y lo que dejaron de hacer. Eso está clarísimo. Aquí solamente falta la toma de una decisión que la Corte parece que no quiere tomar. Y eso también a uno le llama a decir, ¿no será que la Corte también está haciendo cálculos políticos? Porque si nos vamos a este otro tema, uno dice, ¿qué es más sencillo? Porque si si yo me bajo los nombramientos de la Corte Constitucional, ahora, ¿a quién le correspondería enviar las propuestas de candidatos? A un presidente que se está yendo, que es el señor Lasso, tal vez pensando que Lasso es tan malo para hacer hasta los nombramientos que por ahí se te escurren 4 o 5 correístas. Le corresponde presentar candidaturas a la Asamblea y le corresponde presentar candidaturas a la función de transparencia. No, ojo, no al Consejo de Participación. El Consejo de Participación es uno de los órganos que integra la función de transparencia, además de todos los superintendentes, que son 5, del Contralor General del Estado y del Defensor del Pueblo. Es decir, no son pocos los integrantes de la función de transparencia. Entonces tampoco es que yo me bajo el nombramiento, si es que así pudiese hacerse, de la Corte Constitucional y soplo y hago botellas. No es así, porque además de esas propias vertientes nacen los delegados para la comisión calificadora. Si usted quiere tomarse todo el poder, solo tiene una manera, que es la famosa convocatoria de una asamblea constituyente. Pero si usted ve los fallos de la Corte Constitucional, que de modo recurrente rechazan cualquier intento de convocatoria a una asamblea constituyente, ve que la cosa tampoco es tan sencilla, porque la Corte te va a poner 10.528 condiciones para la convocatoria de la asamblea constituyente, y una de esas que ha dicho esta propia Corte es que esas asambleas solo están hechas para plantear un proyecto de nueva constitución y no para revisar o realizar nombramientos de las autoridades, ya lo he dicho claramente. Así es que tampoco creo que la cosa vaya por ahí, pero incluso si la cosa pudiese ir por ahí, tome en cuenta que el correísmo no está pues en las condiciones del año 2007 para ir a una asamblea constituyente y decir yo me llevo 2/3. ¿De dónde te vas a sacar tus 2/3? Siempre vas a tener que pactar. Entonces tampoco es tan facilón el tema de que yo llamo a una constituyente y me la llevo todo. ¿Cómo así? ¿Con qué te vas a llevar todo? Pues, salvo que los otros lo hagan tan mal, como generalmente lo han venido haciendo, de dividir tanto el electorado que tú puedas tener una mayoría que a veces es cercana a la mayoría absoluta. Vea, por ejemplo, en esta asamblea que ha fenecido y en la próxima asamblea que iniciaría sus funciones, Dios mediante, a mediados de diciembre de este año. Cierto es que los correístas tienen la mayoría, pero una mayoría relativa, no una mayoría absoluta. Es decir, la primera mayoría relativa es eso. Tienes más asambleístas que el resto, pero tú solo no tomas las decisiones, como sí pudiste hacer entre la asamblea de Montecristi hasta la asamblea del año 2017, en la cual básicamente el correísmo se desgranó entre dos posiciones, más aún que ahora están hablando de que habría una división entre los de Glass, que están enojados con los de Mera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? Gracias. De mi parte, le cedo el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Eduardito. Gracias, Luisa, le agradezco. Ahora, yo quiero hacerle una consulta, doctor Ollarte, y es sobre el tema de la consulta ambiental. Después vamos a volver a la Corte Constitucional con la pugna del
Consejo de Participación. Pero el tema de la consulta ambiental, ¿es válido ese decreto establecido por el presidente Lasso justamente? ¿Y eso algún momento va a poder reemplazar al reglamento del Código Orgánico del Ambiente? Porque a mí me preocupa muchísimo. Y justamente hay unas pugnas entre el sector indígena, porque los que sabemos y estamos claros justamente que una cosa es la consulta ambiental y otra cosa es la consulta a los pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta previa, libre e informada como un derecho humano. Estamos en esa duda. Cuéntenos un poquito. A ver, verá que en ese tema, que fue la impugnación de la CONAIE y otros, respecto del reglamento de consulta, lo que ellos dicen es, y por eso la Corte ha emitido este auto de admisión de la demanda de constitucionalidad con cautelar, es decir, suspendiendo la vigencia de ese reglamento. La única impugnación que se hace es a que eso es materia de ley y no de reglamento. Esa es la única impugnación. Por eso a mí me ha llamado altísimamente la atención que el presidente Lasso, viendo que le están diciendo que eso es materia de ley, esa es la impugnación, no haya emitido un decreto ley, pues ahora que está clausurada la Asamblea Nacional. Entonces uno dice, a ver, te están diciendo que no es materia de reglamento, sino de ley. Ah, bueno, entonces emite el decreto ley, más aún considerando que las actividades mineras, como las hidrocarburíferas, son parte de lo que nosotros llamamos sectores estratégicos. Y que esos sectores estratégicos, según el 313 de la Constitución, son sectores de altísima importancia para el desarrollo nacional. Y por lo tanto, se no puede esperar, pues, a que llegue diciembre y que en diciembre recién empieza a debatir una ley y que esa ley salga quizás cuando. Pero el presidente Lasso, usted sabe que como hace lo que se le ocurre, para él es más importante las botellas plásticas, pero no este tema. Pero si te están dando el argumento, pues para que emitas el decreto ley, y ahí lo dejaste. Podía haber emitido el decreto ley, la Corte lo que tenía que haber calificado era el contenido de ese decreto ley y revisar si efectivamente era conforme a la Constitución en todo o en parte, y resulta que no tendríamos este problema que estamos teniendo ahora, que nos toca aguantar todo un proceso porque usted no tiene normas en materia de consulta previa ambiental a estos pueblos. Ahora, doctor, y es respecto justamente de, volviendo ahora a lo que hablábamos con Luisa hace un momento, y es respecto del tema de la Corte Constitucional con esta pugna. Y quiero hacer un análisis más que nada jurídico con usted, porque yo lo he hablado también en mis clases. Vamos a hablar de la veeduría, porque la gente no sabe muy bien cómo funcionan las veedurías. ¿Es correcto hacer una veeduría a algo que ya sucedió? Porque la verdad es que a mí me preocupa a nivel jurídico, porque se habla en la Ley de Participación Ciudadana, se habla a nivel de Constitución justamente del tema de las veedurías, pero podría ser correcto hacer una veeduría a algo que ya sucedió. Yo podría hacer, por ejemplo, una veeduría, no sé, pues al gobierno de Velasco Ibarra. O sea, no sé, o sea, es que es algo, como le digo, es una dicotomía jurídica. Porque yo creo que la veeduría se debería de dar sobre las acciones que están sucediendo. No sé, o sea, más allá de que el proceso sea jurídico, antijurídico, constitucional, anticonstitucional. Como le digo, no debe de ser una veeduría, al momento que yo hago una veeduría, no debe de ser algo sobre lo que está sucediendo. No sé, porque el derecho es hoy, no fue el de ayer. Esa debe ser una de las peores explicaciones de Allen Berbera, de las peores, dentro de las malas explicaciones que nos da el PhD Vera. Es esto de que, pero solo estoy conformando una veeduría. Bueno, a ver, si yo conformo una veeduría, no es simplemente para ir, ver y, bueno, ya, y enterarme de las cosas. No es así. Usted conforma una veeduría para, base de lo que los veedores le informan, tomar una decisión. Si usted está conformando una veeduría para revisar el nombramiento que se hizo en 2019 respecto de esta Corte Constitucional, no ha de ser para que le digan, no me gustó mucho, o sí me pareció. Porque en eso coincidencias y discrepancias pueden haber. Si usted hace una veeduría, que además nos cuesta plata a todo el mundo, es para efectivamente ejercer una función. ¿Y qué función va a ejercer usted cuando hace una veeduría de esta naturaleza si no es el ejercicio de la potestad revisora que la Corte Constitucional, mal, pero bueno, porque lo dice así el Código Administrativo, identifica como autotutela? La potestad administrativa revisora no es autotutela en lo absoluto, pero bueno, se le ocurrió a alguien que hizo el COA decir que eso era autotutela, cuando es distinto a la potestad administrativa revisora, pero no me voy a meter en esto. Tú no dices, a ver, si tú me estás conformando una veeduría
para que te informen sobre cómo fue el nombramiento de la Constitucional, alguna razón tendrás. Y yo hago presente que por menos fue destituido el señor Tuárez. Pero en esto también, déjeme decirle, don Eduardo, que tiene culpa la Corte Constitucional. Porque a la Corte Constitucional se le impugnó en el año 2019, en una acción de inconstitucionalidad por omisión, las actuaciones del Consejo Electoral respecto de la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Porque según la Constitución, estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana no pueden hacer propaganda proselitista, en primer lugar. Y en segundo lugar, la obligación del Consejo Electoral es hacer debates entre los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana para que el ciudadano sepa por cuál votar y no ir a una adivinanza. Esa demanda fue presentada en el año 2019. Bueno, ya saben, han pasado 4 años y hemos hecho una elección para este Consejo de Participación Ciudadana, ahora presidido por el señor Vera, de un modo tan malo como fue la elección que se hizo en el año 2019 para el Consejo de Tuárez. Y la Corte hasta ahora, furis por como es mutis por el foro. Calladísima esa Corte. Entonces, en gran parte lo que está pasando hoy día con estas veedurías de este señor Vera que nos quiere ver la cara de no sé qué. Vea, señor Vera, a su mamá la engañará, no a mí, pues. Encima, con un señor Vera que lo que te dice es, ay, sí, pero es que yo estoy cumpliendo un fallo. Bueno, ¿y ese fallo no fue pedido por vos? Porque me parece que esto de los comedidos que salen de debajo de las piedras a presentar acciones constitucionales en no sé dónde, ante cualquier juez, no me parecen tan comedidos. Menos cuando te dicta una decisión dándote una orden ilegítima y tú no la apelas. Y me vienes con la media mecha, usted que también da clases de derecho, de que te has adherido a la apelación de la Procuraduría. ¿Desde cuándo uno se adhiere, pues, a la apelación de un litis consorte? Pues, no se adhiere a la apelación del contrario. El fallo me beneficia, el otro lo apeló y yo tengo que adherirme para efectos de habilitar la casación. Para eso me adhiero. No es que estamos como litis consortes, el Consejo de Participación y la Procuraduría, y resulta que el Consejo de Participación, el presidente, que es el que representa legalmente y judicialmente al órgano, no apeló nomás. Y luego de que apela la Procuraduría, días después yo digo, me adhiero a la apelación de la Procuraduría. Mira qué chistoso, ¿ah? Entonces, si la Procuraduría no apelaba, chistosito, chistosito, harto gracioso el señor Vera. No me diga que así ejerce la profesión el señor. Le prometo que hasta el señor Vera no ha de hacer esas cosas en los casos privados que ha tenido. Yo no me atrevería a tener una decisión en contra y decir, bueno, yo no la voy a apelar, voy a esperar a que apele la Procuraduría General del Estado. Sí, felicitaciones, eres un irresponsable de primer nivel, pues si haces una de ese porte. Lo que pasa es que el fallo te gustaba, pues el fallo era, a ver, perdón, piensa mal y acertarás, entonces yo pienso mal, entonces el fallo te gustó, y no solo que te gustó, sino que lo mandaste a buscar ese fallo, por no sé dónde, a través de no sé quién. Doctor, solo para ya terminar justamente con la entrevista, ¿qué cree que pase? No sé. Usted no se podría adelantar. La Corte Constitucional igual siempre nos sorprende. O sea, a mí la Corte Constitucional yo he visto que ha hecho unas cosas, unas distorsiones jurídicas que en mi vida he pensado que podrían haber existido en algún momento, y unas interpretaciones jurídicas que en mi vida he pensado que podrían hacerse, como le digo. ¿Usted se atreve a decir que no sabe si es que hay o no hay destitución como tal? Mira, bajo mi columna está la de la doctora Costa Feldman. Y creo que hay gente que cree estas cosas de que primero que esta es una corte que no se deja ni sorprender. Vea, las cortes están integradas por seres humanos y todos los seres humanos son tan influenciables e impresionables como cualquier otro ser humano. Primera cosa. Segunda cosa, para creer que la corte nuestra es absolutamente imparcial y objetiva en todos los casos, basta con no leerse todos los fallos de la corte. Lo que pasa es que, claro, cuando usted escribe, y para escribir se tiene que leer todas las sentencias, no algunas, porque esto de, yo me leí la sentencia del aborto, yo me leí la sentencia del matrimonio homosexual, yo me leí la sentencia de tal o cosa, otra cosa importante.
Perdón, pero si uno no califica una corte, usted califica una corte de confianza como resuelve todos los casos, y ahí uno va comparando, y la corte tiene esta, una disimilitud respecto de casos que son similares, que es brutal. Uno dice, a ver, perdón, en el mismo caso de la consulta previa legislativa, ¿quiere que le cuente que el auto admisorio dice que se pidieron cautelares? Y resulta que en la demanda de inconstitucionalidad no están, o sea, están pedidas las cautelares así nomás. No hace ningún relato que le pide al resto, porque si usted pide que en una demanda de inconstitucionalidad que se suspenda la norma impugnada, la Corte Constitucional le ha impuesto el deber de justificar el periculum in mora, el fumus boni juris y un montón de cosas más que te pide la Corte, un montón de cosas. Es más, si tú impugnas más de un acto normativo en una misma demanda porque son conexos, tienes que respecto de cada uno de esos actos referirte individualmente en un pedido de cautela. Tú no puedes tú demandas 4 actos conexos. Tú no puedes decir estos 4 actos conexos tienen estas particularidades y tienen estas consecuencias. No, tienes que decir el acto 1 tal cosa, el acto 2 tal cosa. Y resulta que en este caso los señores de la CONAIE dicen suspéndase la norma y la Corte dice se suspenda. Para que vaya viendo entonces que hay un doble rasero que es brutal, primero. Segundo, vaya a ver cuántos casos pues la Corte suspende. Y son generalmente estos casos que le gustan a los miembros de la Corte, pues no vamos a venir a engañarnos. Sí, hay que leer para criticar, no es una crítica gratuita lo que le estoy dando, ni siquiera el caso de estos de los señores no es mío, por si acaso. No es que no estoy refiriéndome a un caso personal. Lo que le digo es cuando uno lee los fallos de la Corte, en algunos casos es absolutamente rigurosa con el justiciario y en otros casos es muy generosa. A los unos le pone las 100.000 condiciones y 800 cortapisas y a otros en cambio una alfombra roja que es brutal. A ver, yo no que estoy pidiendo que en los casos míos la Corte me privilegie, pero tampoco que me discrimine arbitrariamente. Es decir, no, a ver, no es posible que el mismo derecho sea para unos de una forma y para otros de otra forma. Entonces estamos desigualados todos. Además, esto ocasiona una inseguridad jurídica que es brutal, brutal. Entonces, al uno le justificas todo, le perdonas todo, le abres las puertas, y a otros, en cambio, los tratas como peor que enemigos. Bueno, eso es lo que hace la Constitucional y lo que hace en varios casos. Tampoco es que aquí yo me voy a venir a inventar de que la Corte que se ha nombrado es una Corte, poco y menos que virginal. No es así. Es bastante humana, por si acaso. Oiga, doctor. Con los vicios de los seres humanos. Doctor, en todo caso, en el escenario hipotético de que el Consejo de Participación Ciudadana, el señor Vera y compañía fuesen destituidos, ¿qué consecuencias traería eso para este organismo de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El señor Franco Lor. Bien calcule, pues, quiénes son los que vienen en el siguiente lugar de la lista. No sé si también la Corte estará calculando aquello. ¿A quién va a destituir? ¿Solo a ver? ¿O va a destituirle a los otros? ¿O a la otra que está diciéndome ahora que si ha dicho lo que no ha dicho? Y que lo ha hecho, bueno, ya veremos a quiénes destituye, a quiénes manda sacando la Corte. Pero ojo, algo que sí le diremos a la Corte. Incumplimientos de sentencia hay varios. ¿En cuántos casos has destituido vos? De hecho, yo le he escuchado al expresidente de la Corte, el señor Salgado, decir que la Corte debe destituirle a este señor. Le cambia el nombre, no le dice Allenberg. Eso no se hace. Ya sabemos que tiene un nombre feo, pero no hay por qué cambiar. También se pueden reír de mi nombre. Pero yo quiero preguntar, la Corte que presidió el señor Salgado, ¿cuántos destituyó por incumplimiento de sentencia? Aparte de ninguno, porque al uno que destituyó, lo destituyó mal y tuvo que recular la Corte. Tuvo que retroceder. Entonces a mí no me puede venir a hablar de lo que no ha hecho. Si va a hablar de algo, entonces diga, yo en mi periodo hice tal cosa. No tuviste a nadie teniendo cientos de incumplimientos de sentencia. Pero eso sí le diremos a la Corte. A ver, entonces usted destituye cuando lo mismo que ocurrió con el señor Ulloa, es cuando hay un caso de interés político de por medio. Ahí sí destituyes. Porque en los otros casos, ¿cuántos casos usted ve? Cientos de casos de incumplimiento de sentencia en que la Corte luego de 5 años dice, efectivamente se declara el incumplimiento de la sentencia y se dispone que se cumpla. Pasarse 5 años o 4 años litigando el incumplimiento de sentencia para que la Corte diga una obviedad. Se declara el incumplimiento y dispongo que se cumpla algo que tenía que haberse cumplido hace un lustro.
y no hay ninguna otra consecuencia, entonces sí le diremos eso. Entonces, a ver, está bien. Pero si no lo destituye, se viene un problema adicional. Entonces, incumpla nomás, pues estamos nomás de oferta. Si este señor Allen Berbera, ese señor juez Kimi, pueden hacer lo que han hecho en este caso, bueno, entonces yo puedo también hacer la que se me canta y no habrá ningún caso que tenga efectividad. Y las sentencias pasarán a ser realmente y en todos los casos un papel mojado. Así es que entre esas está la constitucional. Nadie te dijo que ejercer justicia constitucional era fácil. Si tú te lo creías, lo lamento mucho. Gracias, doctor, por su comparecencia esta tarde aquí en Diálogo. Siempre un placer. A usted. Ahí estaba el doctor Rafael Ollarte en los micrófonos de Diálogo de la Tarde. Momento de abrir el espacio a las menciones publicitarias, hay recomendaciones y quiero decirles que si estás buscando el lugar perfecto para vivir, te presentamos You Guayaquil. Mírenlo en pantalla para aquellas personas que están en este momento ya